pero mire, si se atiende 1 o 2 vuelos es mucho y en cada vuelo se pueden ir 20, 30 personas. Y aquí vamos a encontrar dos opciones. Ya, si la ¡Ay! luz me Ya deja. llegó. Ya cerró todas las operaciones, ¿no? Listo, apaguemos los micrófonos, porfa. ¡Ay! Pause. Julito, apaga el micrófono. Listo, entonces ahora sí, si la luz me deja hacer la clase, arrancamos. Listo, entonces, bueno, ahora sí, buenas noches. Hoy vamos a ver el funcionalismo. ¿Me confirman si se ve el archivo, porfa? Sí, pero ahí se ve. Listo, Sí, entonces, señor. hoy vamos a ver el funcionalismo porque fue con el funcionalismo que el trabajo social arrancó y resultó ahí fundamental para el análisis de la dinámica familiar. Entonces vamos a ver de dónde viene, cuál es su fundamento y para que después las compañeras del primer grupo nos expliquen pues cómo eso se aterriza a los análisis que el trabajo social hacía de la familia. Pero antes de analizar, digamos, el funcionalismo, debemos hacer la siguiente distinción, que es la que aparece en ese cuadro comparativo. Yo les voy a enviar este archivo por correo para que ustedes tengan los apuntes. Entonces, de las perspectivas que hemos visto hasta el momento, que han sido como 3 principalmente, que han influenciado al trabajo social, son las siguientes: el positivismo, la hermenéutica y el pensamiento crítico. ¿Sí? Esas son las 3 perspectivas grandes que hemos visto hasta el momento. Entonces, hay unas teorías, esas 3 perspectivas se pueden clasificar en estas 2 teorías que voy a hablar en este momento. Hay unas teorías del consenso y hay unas teorías del conflicto. Las teorías del consenso buscan responder a la pregunta de cómo mantener unida a la sociedad, ¿sí? De qué hace que la sociedad funcione correctamente, que se mantenga en una armonía, que no hayan conflictos, ¿sí? Eso es lo que buscan las teorías del consenso. Mientras que las teorías del conflicto buscan responder a la pregunta de cómo transformar la sociedad. Entonces ahí ya hay una diferencia bien grande porque en las teorías del conflicto pues no están de acuerdo con el orden social. Y cuando decimos orden social hacemos referencia a el capitalismo, ¿sí? Es decir, en las teorías del conflicto no son perspectivas que buscan transformar el capitalismo. Listo, entonces cada teoría, tanto las del consenso y el conflicto, digamos, la forma como responden las teorías del consenso a esa pregunta de cómo mantener unida la sociedad, es que estas teorías consideran que la mejor forma de mantener unida la sociedad es a través de las normas y los valores. Normas y valores comunes que resultan fundamentales para que haya una cohesión social. Entonces, ¿cuáles son los escenarios en donde las personas aprendemos, digamos, que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer? ¿Cuáles son los escenarios en donde aprendemos, por ejemplo, a hacer caso? Muchas veces es en la institución escolar o es en la familia. Entonces, resulta que esas instituciones son fundamentales para que los seres humanos aprendemos, digamos, convivamos sin que existan mayores conflictos. Mientras que en las teorías del conflicto, como la inquietud es transformar la sociedad, pues en esa inquietud, pues no se busca mantener unida la sociedad, sino que se señala que existen unos actores sociales
que dominan a otros actores sociales, es decir, unos actores se imponen sobre otros, ¿cierto? No es que el orden social se base en un acuerdo, en un consenso, ¿sí? Sino que unos actores dominan a otros actores sociales. ¿Listo? Entonces, cada perspectiva, como las teorías del consenso, como las teorías del conflicto, tienen una concepción sobre el orden social. En las teorías del consenso, el orden social se basa en un acuerdo tácito, ¿sí? Es decir, todos nos debemos poner de acuerdo para que la sociedad funcione de la mejor manera. ¿Qué quiere decir un acuerdo tácito? Un acuerdo que está implícito. Entonces, por ejemplo, los derechos humanos son un acuerdo tácito, ¿sí? Es decir, nos pusimos de acuerdo en que la mejor manera de convivir entre los seres humanos es respetando los derechos humanos. Si quieren intervenir, pueden usar la palabra así, o sea, pueden interrumpirme porque es que no estoy viendo el chat, ¿sí? Entonces, si no estoy siendo claro, pueden interrumpirme y tomar la palabra. Entonces, en las teorías del consenso, el orden social se basa en un acuerdo mínimo, ¿sí? Es decir, debemos llegar a unos acuerdos mínimos para poder convivir. Caso de derechos humanos o caso, por ejemplo, la democracia. Se supone que entre todos decidimos que la mejor forma de convivir es a través del sistema democrático, ¿sí? Ese es el acuerdo tácito que como sociedad hemos llegado. Mientras que en las teorías del conflicto, ese orden social se basa en la manipulación y en el control de unos actores sobre otros. No es que hayamos llegado a un acuerdo tácito, sino todo lo contrario. O sea, lo que pasa es que unos actores, ¿sí?, impusieron ese sistema democrático para perpetuarse en el poder, ¿sí? Ahí el orden social se entiende de una manera completamente diferente. En las teorías del consenso, digamos, tanto en las teorías del consenso como en las teorías del conflicto hay una forma de entender el cambio. En las teorías del consenso se pueden dar cambios, ¿sí? Pero esos cambios deben darse de manera lenta y ordenada. Como es una perspectiva que no busca transformar el orden social, ¿sí? Pues la idea aquí es mantener el capitalismo, ¿sí? Y entonces se pueden dar pequeños cambios de modo que esos pequeños cambios no afecten, digamos, el orden general, el orden social macro, ¿sí? Mientras que en las teorías del conflicto, ese cambio social, ¿sí?, no se da de manera lenta ni de manera ordenada, se da de manera caótica. ¿Por qué? Porque las personas que tienen el poder no lo van a dar a las buenas. Entonces el cambio social se da en la medida en que los grupos que están subordinados se tomen el poder, ¿sí?, y hagan valer sus derechos. Entonces ahí el cambio no es un acuerdo al que se llega, como en las teorías del consenso, sino es una decisión que se toma, ¿sí?, se toma a la fuerza. El poder, para lograr un cambio desde las teorías del conflicto, ese cambio se logra a la fuerza, ¿sí? Entonces, ejemplos de teorías del conflicto: el marxismo, digamos, las teorías feministas. ¿Por qué las teorías feministas? Porque si la idea es que hay un control, ¿sí?, que un actor se impone sobre el otro, pues sabemos que para las teorías feministas el hombre se ha impuesto sobre la mujer, ¿sí? Entonces ahí, digamos, el feminismo es una teoría del conflicto. El marxismo también es una teoría del conflicto, ¿sí? Las teorías ambientalistas son perspectivas, teorías del conflicto. Mientras que, digamos, ejemplos de teorías del consenso pueden ser el positivismo, ¿sí?, que ya lo vimos,
y el funcionalismo es una teoría del consenso, ¿sí? Entonces, por eso estamos haciendo esta primera distinción, porque la teoría que vamos a ver hoy es una teoría del consenso. ¿Listo? Esa primera diferenciación es clara, o sea, entre teorías del consenso y teorías del conflicto. Profe, en cuanto a lo del consenso, cuando usted dice que solo el capitalismo, porque el socialismo no, si ahí se llega a un acuerdo en el que todos tienen una igualdad, ¿no? Creo. Sí, pero digamos que para el acuerdo, digamos, el acuerdo es la igualdad, pero resulta que para llegar a Déjala la igualdad, prendida. pues tenemos que transformar el sistema económico desigual en el que estamos, ¿sí? O sea, y para transformar ese sistema económico, pues eso no vamos a llegar a un acuerdo con la gente que tiene el poder, ¿sí? Entonces, digamos que sí, claro, o sea, para que una sociedad sea viable, pues debe haber un acuerdo mínimo. Pero como estamos hablando de esta sociedad en la que estamos, del capitalismo, y si queremos transformar ese capitalismo, si queremos cambiarlo, eso no va a ser a través de un acuerdo, desde las teorías del conflicto. ¿Sí? Es clara, o sea, la diferenciación que estoy haciendo es para decir que el funcionalismo es una teoría del consenso, ¿sí? Y que esa es la que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, bueno, la videoconferencia le quedan 3 minutos. Les voy a enviar otro link para que se conecten a la segunda parte de la clase, ¿listo? Porque aquí ya me quedan 3 minutos. Mientras aprovechemos esos 3 minutos para, de pronto, si tienen preguntas de esta primera parte que expliqué. O sea, hay unas teorías que tienen la idea de mantener el orden social, o sea, están de acuerdo con el estado actual de cosas, y hay unas teorías que consideran que esta sociedad hay que transformarla, ¿sí? Cada O sea que una, sí, vamos a abarcar el funcionalismo solo hacia las teorías del consenso. En las teorías del exacto. conflicto no entra el funcionalismo. No, 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 no. Hoy Listo, solamente perfecto. vamos a ver el funcionalismo, ¿sí? Bien, bien, profe. Bien, pero entonces las perspectivas que hemos visto hasta el momento, que son el positivismo, la hermenéutica y el pensamiento crítico, pues se pueden clasificar de acuerdo a su intencionalidad política, sea en una teoría del consenso o sea en una teoría del conflicto. Cuando las perspectivas no tienen la intencionalidad de un cambio social, pues ya sabemos que es una teoría del consenso. Entonces eso como profesionales, pues también está esa pregunta política, ¿cierto? O sea, yo como trabajador social estoy de acuerdo con este orden social, ¿sí? Si estoy de acuerdo con este orden social, entonces yo me ubico dentro de las perspectivas del consenso. Si yo no estoy de acuerdo con este orden social, entonces voy a buscar perspectivas más, teorías que hablen de cómo transformar esta sociedad, y entonces eso va a transformar las intervenciones que yo voy a hacer. Voy a dar por terminada esta videoconferencia y les voy a enviar un link para que nos conectemos en la segunda parte. No sé si Profe, lo envías al grupo de WhatsApp para podernos conectar nuevamente pronto. al correo que les envié ahorita, es que no tengo el WhatsApp. Ah, bueno, profe. Bueno. O si una compañera quiere, pues por favor se los envió al correo y los suben al WhatsApp, pues. Listo, profe, sí. Pero Profe. esperemos a ver si se me corta la comunicación. Y si no se me corta, pues continuamos aquí. Bueno, sigamos mientras, y si no si se me corta, pues ya sabemos que continuamos en el otro link que les voy a enviar. Listo. Entonces ahí ya, como les digo, la que vamos a ver hoy es una teoría del consenso que se llama el funcionalismo, y pues la exposición que voy a hacer como que se da en 2 momentos importantes, ¿sí? Primero voy a explicar de dónde viene el funcionalismo, o sea,
cuáles son sus raíces, y en un segundo momento voy a explicar ya qué es el funcionalismo y cuáles son sus